En tarde de sábado 4 de abril y con el Festival Internacional de Cine del Uruguay recontra encaminado y andando a toda marcha, les damos nuevamente la bienvenida a la Sala Imaginaria, el streaming del Festival de Cinemateca en coproducción entre TV Ciudad y la Cinemateca Uruguaya con apoyo de Montevideo Audiovisual. Soledad Castro Lázaro, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Con las manos llenas de cine y los ojos... Sí, cansada, la verdad, cansada y también contenta porque ya estuve mirando muchas películas y bueno, y uno empieza, ¿no? Como ya tenés los ojitos un poco más, ¿no? Como ya estás en otro ritmo, pero muy contenta, la verdad, de estar viviendo esta experiencia, también de estar en el streaming y de recibir todos los comentarios que nos hace la gente en la puerta de las salas y que tiene ganas de ver el programa, o che, me lo guardé para verlo, qué bueno que están y todo lo demás, que está buenísimo. Y además también me da orgullo porque el festival le está yendo re bien. Divino. Sí, está llenando las salas y hay como un porcentaje mayor de venta de entradas que la edición del año pasado. Y entonces una siente también, Temponi, que estamos colaborando para que eso suceda, siendo parte de ese trabajo tan lindo que es difundir la cultura del Uruguay y del mundo. Así que agradecer a todas las personas que están participando y bueno, y por suerte tenemos mucho más. Como siempre les recordamos, cinemateca.org.uy es la página para que ustedes consulten el boletín. Ahí enseguida abajo ven una pestañita que dice, un rectangulito que dice boletín, información a propósito de las distintas películas, cómo hacerse de las entradas, etcétera. Cinemateca.org.uy es la Biblia, es la página de referencia. Ahora nos meteremos en un tema que ni lo anuncio porque nos vas a meter de bomba, Sole, de cabeza. Más tarde la conversación, los streaming de sábado y domingo duran 1 hora en vez de 1 hora y media como entre semana. Entonces además, tenemos una conversación larga, sí. Sí, perdón, Jorge. ¿No? Además que porque queremos dejarles mucho espacio también para que se vayan al cine, porque sábado y domingo es un gran momento, ¿no? Para acomodar toda la cuestión familiar. Exacto. Que en mi caso, por lo menos, está siendo difícil este momento. Mi solidaridad con todas las mamás que encontramos maneras así, armamos rompecabezas y también los papás, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo las mamás, que armamos rompecabezas para poder asistir al cine y tener un ratito para entregarnos a la experiencia cinematográfica. Así que eso. Toto Ferro y Lucas Viñale vendrán a conversar con nosotros sobre su película El Tren Fluvial, que han escrito y dirigido. Y que va hoy mismo, sábado 4 a las 21:15 en Sala B de la Nelly Goitiño y que estuvo ayer viernes en Sala 1 de Cinemateca. ¿Querés tirar un titular del Tren Fluvial ahora en el arranque, antes de la charla dentro de un rato? Bueno, El Tren Fluvial es una película argentina que para mí de alguna manera toma motivos clásicos del cine argentino y del cine argentino militante, sobre todo del trabajo del cineasta y cantor Leonardo Fabio, gran cineasta argentino del siglo XX, de películas como su primera película, Crónicas de un niño solo, pero también El romance del Aniceto y la Francisca, y además de todo un sesgo del cine fantástico argentino, digamos, donde la realidad está corrida hacia un lugar más fantasmático, más donde lo fantástico puede suceder en cualquier momento. Pienso en el cine de Edgardo Kosarinsky, ¿no? Que es un gran cineasta argentino, y como me parece que la película toma mucho del propio cine argentino y de esa generación, además de cineastas que hoy tendrían 90 años, ¿no? Entonces me parece como, me dan muchas ganas de hablar con estos gurises que son jovencitos y de preguntarles qué relación tienen ellos con este cine y qué supone también trabajar el motivo de un joven del interior que llega a la capital y que, un joven no, un niño, porque tiene 9 años el personaje principal y se toma un tren para irse a Buenos Aires. Entonces la película un poco trata sobre esa aventura que es tan clásica en el cine, ¿no? Un motivo clásico del cine procesado en el presente por estas nuevas generaciones. Así que me fascinó la película, la verdad me fascinó mucho por ese tono y me da muchas ganas de hablar con los realizadores. En el final les propondremos un recorrido cada uno de nosotros, uno para mañana domingo y otro para lunes, en estos mapas que armamos de ir de acá para allá seleccionando películas, como hemos hecho toda la vida en los festivales de Cinemateca. Abrimos entonces el tema derechos humanos y ahí nos vamos con Sole para hablar de derechos humanos en esta edición del festival.
Y hay una sección, hablando de secciones, como dice el bumper. Mirá dónde estoy buscando, Jorge, estoy haciendo la cosa más linda, qué Claro. cosa, acción más bonita que me encanta porque me parece que es, no sé, lo básico del festival, que es hojear su boletín y que además este año volvamos a repetir qué hermoso el diseño de las butacas, ¿no? Como que eso, esa continuidad del diseño de las butacas y de los colores que están todas, están estas remeras, están los boletines, hay muchas cosas lindas en la tienda de Cinemateca y son, bueno, esos recuerdos que después te quedan. Y además otra cosa, que quienes hemos tenido el orgullo y el honor enorme de estar en estos boletines, o como jurados, o como realizadores y realizadoras, guarden los boletines, porque son como reliquias, ¿no? Como del trabajo de uno a lo largo de los años. Así que me encantan estos O como libritos. actores, actrices Como también. actores, por supuesto, como actores, actrices y etcétera, ¿no? Como Y que hay etcétera, algo de... en todos los rubros, Sí, claro. en todos los rubros. Como hay algo de guardar estos documentos que después, vaya a saber, viene después gente como uno a buscar esos boletines a lo largo de los años, ¿no? Porque también tiene eso el papel, ¿no? Como que yo todavía hoy estuve toda la mañana en la Cinemateca revisando archivos y cosas para preparar estos programas y la verdad que el valor del papel y el valor de esa memoria es inigualable. Así que bueno, eso, atesorar los boletines. Eso primero. Y nos metemos en derechos humanos. Segundo, derechos humanos, que hay una competencia de largometrajes de derechos humanos. Es una de las secciones de este 44º Festival Internacional de Cine de la Cinemateca Uruguaya. Con temáticas en las que ya nos introducirá Sole, pero variadas dentro de ese gran paraguas de derechos humanos. Sí, ¿no? lo primero que quisiera como traer, mientras encuentro, la sección de derechos Algo humanos. que es muy común además, charlar mientras uno va dando vuelta a las páginas. Hoy también me costó encontrarla, me cuesta siempre encontrar la sección de derechos humanos, no sé por qué, porque además es una sección, acá está, no, es una sección fundamental del Festival de Cinemateca. Viene creciendo la sección de derechos humanos. ¿Querés empezar a hablar y yo te la busco, Dan? Sí, dale. Perfecto. Ayúdame. No, que quería decir que la sección de derechos humanos es una sección fundamental del festival que también marca su impronta justamente vinculada con los derechos humanos y vinculadas con la programación de cine político de todo el mundo a lo largo de los años. Y es una sección además que viene ofreciendo un montón de títulos y de trabajos muy interesantes a lo largo de los últimos años. La encontró Temponi, vamos Temponi, gracias por Es la 04, competencia de cine de derechos humanos, empieza en la página 40 del boletín. Gracias por ser tan buen compañero. No, por favor, faltaba más. Bueno, no, quería contarles también que este es un festival que me está llamando la atención la cantidad de cine político que hay más allá de la sección de derechos humanos. O sea, la sección de derechos humanos es una sección muy importante dentro del festival, que además toca temáticas políticas y está pensada para albergar el cine político contemporáneo, pero la realidad es que estamos viendo tanto en trayectorias, como en las películas de la competencia internacional, como en algunos largometrajes del panorama, un interés sostenido, ¿no? Para mí por dos cosas que están como siendo ejes formales del festival. Una es el avance del fascismo y el avance de los totalitarismos en el mundo y de alguna manera la ruptura que supuso el genocidio en Gaza en términos de derecho internacional. Me parece que hay algo de que el cine se está haciendo cargo de que estamos en un nuevo momento en el cual hay un montón de normas que dábamos por sentadas, que ya no están en ese momento y que hay que volver a recuperar también el espíritu de un montón de discusiones que por ahí parecían saldadas, pero claramente lo que estamos viendo en el mundo es que no lo están, ¿no? Sobre todo que lo que tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Y la vida y atenerse a ciertas normas de convivencia sobre todo para los estados que tienen más poder militar, poder político. Entonces, me parece que hay una preocupación genuina que aparece en las películas de diferentes maneras. Y la otra es el trabajo con un inmenso material de archivo que empieza a aparecer en las películas, que lo vemos en películas de todo el mundo, como hay, por ejemplo, y arranco a hablar de la sección, una de las películas que me llamó mucho la atención es Diciembre, una película uruguaya que es una coproducción entre Uruguay y Argentina, que un poco lo que hace es lo que veíamos en el cine de esta semana, también en otras películas, lo que hace es recuperar material de archivo, ¿no? De los años 90 y del 2001, y a partir de de fines de los 90 y principios de los 2000, y a partir de ese enorme material de archivo,
volver a leer esas imágenes y a hacer una relectura a partir del montaje de las imágenes del 2001, ¿no? Que fue un momento, recordemos, de un fervor político y también de una crisis económica tremenda en el vecino país, y que además a la luz de lo que está pasando, del empobrecimiento que está viviendo también la Argentina hoy, me parece que este material y releer la historia, más allá de la historia de la dictadura, que siempre aparece y que es tan importante, también la historia de esa década, ¿no? La década de los 90 es que ya habíamos visto películas como, me acuerdo, Memorias del Saqueo, capaz que te acordás de esa película, de Pino Solanas, pero esta es una nueva propuesta de lectura de imágenes políticas de diciembre del 2001 en Argentina. Así que la recomiendo con mucho fervor, me parece una película además que da lugar a discusiones, ¿no? sobre cómo hacer dialogar esta película con otras películas de archivo que también están apareciendo y que de alguna manera dan cuenta del enorme valor de la conservación de las imágenes a lo largo del tiempo. Dicho sea de paso, va mañana domingo a las 19:45 en Sala 2. Tienen ahí el boletín, pero se lo apuntamos porque es mañana. Sí, además capaz que hay otra persona que no encuentra como yo, un poco torpe. Bueno, les ahorramos, no, por favor. Es sábado. Les ahorramos ese minuto de buscar, porque fue ayer viernes y vuelve a estar mañana domingo en Sala 2, 19:45, es a diciembre. Bien, después hay otra que se llama Broken Voices, es una película que me pareció muy importante, que es una película de la República Checa y Eslovaquia del año pasado, del 2025, y habla, de alguna manera, es una dramatización de un caso real que era de un coro a quien se acusó al maestro del coro y a su pareja que tenían este coro que se llamaba Bambini di Praga, es de abuso sexual y de menores durante muchísimos años, entre el 84 y el 2000, digamos, más o menos. Y esta es una película que habla un poco sobre esta cuestión de ir, de la seducción de esa pareja, ¿no? De personas que están llevando adelante el coro, y de cómo las niñas también empiezan a competir y a entrar en ese juego perverso de este maestro que después fue acusado por tantos crímenes, y bueno, y que también cuenta un poco la realidad del abuso y la realidad de las lógicas del poder con respecto a niñas tan pequeñas, a veces como de 11, 12, 13 años. Así que me parece un título fundamental. Después me anoté otros, pero como... A ver cuándo va esa, perdona, ya que estamos ahí. Broken Voices, muy importante. Acá. Lunes y miércoles, miren. El lunes 6 a las 20:20 en Alfabeta y el miércoles 8, 16:20 también en Alfabeta. En Alfabeta, van en Alfabeta. Es una película que me da una curiosidad muy grande, justamente por eso, porque dialoga muy fuerte con nuestro tiempo y no es casual que hoy se armen este tipo de películas y vuelvan a aparecer y sigan apareciendo películas sobre denuncias colectivas de abuso sexual a menores y adolescentes. Me parece que habla también del tiempo en el que estamos y de las reivindicaciones que estamos llevando adelante. Después otra película muy, muy importante es Ela foi ali, Guardar o Coração na Geladeira, que es una coproducción con Uruguay. Es una película de Cristiane Oliveira y Gustavo Galvão, dos brasileños, y tiene la participación de Verónica Perrota y de María Galant. Ya hemos hablado un poco de esta película, es una película que también recupera y trabaja sobre la memoria a lo largo del proceso de la dictadura, y es una madre que se encuentra, ¿no? como alguien que busca a su madre, que no sabe cuál es su identidad, y en la búsqueda de la identidad es interesante que aparezcan estas películas en Brasil que están apareciendo, ¿no? Vuelvo a decir, no es casual que en este momento aparezcan y vuelvan a aparecer, y en este momento y durante este gobierno estuvo Ainda Estou Aqui, la película que ganó el Oscar, después ahora también el agente secreto, me salía el fantasma secreto, gracias Jorge. El agente secreto, que bueno, también es una película sobre los tiempos de dictadura, y ahí empiezan a surgir nuevas miradas en un país en el cual esto no solía suceder, como es el Brasil, es decir, no tiene Brasil una tradición de películas sobre la dictadura brasileña y sobre las dictaduras latinoamericanas
como tenemos en Argentina, Uruguay y en Chile, y ahora están empezando a resurgir estas memorias y estas preguntas inmensas sobre la historia del siglo XX en el país vecino, así que me parece como de celebrar también la coproducción con Uruguay y estar formando parte de estos trabajos. Y un abrazo, dichosa, ya que la mencionas, un abrazo grande a Verónica Perrota, una enorme actriz, dramaturga, directora, guionista de este país, que está ahí, aparece como esa voz protagonizando esta película que fue ayer y va hoy. Ahora, mire, salgan corriendo para ahí si quieren, a las 17 horas en Sala B, en la Nelly Goitiño. O esténse atentos también cuando la película, porque es probable, hay muchas de las películas que se van a dar en el festival que después se estrenan, entonces también pueden venir a revisar ese programa cuando no sepan ¿no? qué pensar de una película. Che, me acuerdo que la nombraron y entonces vienen Esta y sonó en revisan. el festival. Esta sonó en el festival. Que hablando, vos me decías el otro día que había buenos títulos. Este es buen título. Muy buen título. Ela foi ali a guardar o coração A una na geladeira. Tremendo. Y después cierro con esta, hay más películas, yo les estoy contando nomás las que me llaman más fuertemente la atención. Igual vamos a estar hablando, ¿no? Porque nosotros siempre estamos planteando recorridos y hay muchas películas de derechos humanos que estamos también recomendando en otros momentos del programa. Pero esta película que se llama La torta del presidente, miren este título, La torta del presidente recupera lo vivido en el Irak de los años 90, bajo la dictadura de Saddam Hussein, ya al final cuando empieza a intervenir la ONU, cuando vienen las sanciones de la ONU frente al gobierno de Irak en el momento de la invasión a Kuwait. A mí me hizo acordar mucho a mi infancia y a las discusiones que mantenían mis papás en ese momento. Y esta película es la historia de una niña que sale sorteada en su escuela para tener que hacer la torta del presidente, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese Irak que estaba totalmente tomado por las sanciones de la ONU y, por supuesto, después de haber perdido la Guerra del Golfo por una intervención norteamericana tan potente como la que seguramente vos recordás y yo Clarito, también sí. de nuestras adolescencias e infancias? ¿Qué pasa? No hay nada, ¿no? O sea, como hay algo de los métodos, digamos, de las intervenciones a partir de lo que estamos viendo, ¿no? En el festival que recupera, ¿no? La intervención estadounidense en Chile, la intervención en las dictaduras latinoamericanas y también acá que tiene que ver con el bloqueo, bueno, lo que estamos viendo en Cuba, ¿no? Esta cuestión de bloquear la distribución de alimentos y bloquear el ingreso de ingredientes y de comida a los países. Entonces ella tiene que buscar los ingredientes para hacer la torta porque tiene una misión. Y entonces ahí vemos las imágenes, que es, digamos, la película va acompañándola en esta aventura y además que nos permite ver ese Irak de los 90, que es el Irak también de la infancia del realizador, ¿no? El realizador creció en ese momento, entonces me parece súper interesante como retomar esta mirada de ese Irak del cual nosotros nunca escuchamos la versión, ¿no? Como dice la canción, la historia siempre la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Entonces, ver una película iraquí que además fue premiada en el Festival de Cannes, como mejor ópera prima, no sé si como mejor ópera prima, porque siempre Cannes tiene un montón de secciones, pero fue premiada en el festival y fue creo que una de las primeras películas iraquíes de la historia premiadas en el festival. Me parece una película hiper valiosa y que me causa mucha curiosidad. Y lo último que voy a decir es que es una película que dialoga claramente con el cine de otros cineastas, como Jafar Panahi, como Kiarostami. Kiarostami tiene una película que para mí es una de las películas más hermosas de la historia del cine, de las más hermosas películas que vi en mi vida, que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y que también se trata de un niño que tiene una misión muy importante y que recorre, tratando de, con esa ingenuidad de la infancia también, tratando de conseguir una misión tan tierna y a la vez tan importante y cotidiana como la de hacer una torta o recuperar el cuaderno de un amigo. Y ahí va, y en esa misma línea te sumo, Sole, en cuanto a gustos personales, que ya cuando una película se sabe que es buena y viene de Medio Oriente, también me da ganas de verla. Porque Totalmente. siempre es un viaje a esa cultura y a otras realidades y a otras sensibilidades también. Esto va mañana, domingo 5 a las 22:10, me refiero a The President Cake, 22:10 en Sala 2 de Cinemateca, y el sábado 11, dentro de una semana, 20 horas, a las 8:20 de la noche, en Alfabeta, Sala 5. Promete de verdad, no se la pierdan.
Bueno, un sobrevuelo y algún destaque para alguna de las muchas películas de la sección en competencia de derechos humanos. Gracias, Sole, por todo esto. Por favor. Hacemos una brevísima pausa que involucra, como ustedes saben, un spot histórico de antiguos festivales y una mirada al spot actual. Y después nos metemos en la conversación prometida con los directores del Tren Fluvial, Toto Emoción. Ferro y Lucas Viñale, a propósito de la historia que Sole les reseñaba en el arranque de este streaming. Esto es la Sala Imaginaria de sábado. Hola, soy el Hombre Lobo. Y quería decirte que desde que voy al Festival de Cinemateca, soy otro. Más racional, más pensante. Ver buen cine me hace más humano. Este viernes de turismo, si no hay luna llena, me veo una de Pedro Costa. ¿Viste que se va de viaje? ¿Quién? El vecino. ¿Qué vecino? El vecino. Ah. ¿A dónde se va? No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿A dónde se va? En la valija puso un pareo, un abrigo de piel, 1 kilo de dulce de leche y un compás náutico. Se va lejos. ¿Te pusiste azúcar? Está metiendo patines. Está metiendo patines. Está metiendo patines. Y hace poco metió chancletas. Se volvió Y loco. un pasamontañas. ¿Para qué quiere chancletas? ¿Para qué quiero un pasamontañas? ¿Qué es un pasamontañas? ¿Al este o al oeste? ¿A Rocha o a Colonia? Europa. ¿Asia? Eurasia. Polo Norte. Polo Sur. Antártida. África. Caribe. Planeta. Lejos. Muy lejos. Más lejos. Lorenzo Toto Ferro y Lucas Viñale han escrito y dirigido El Tren Fluvial, que está en competencia iberoamericana de largometrajes. El Tren Fluvial, Argentina, 2026. Directores, ellos dos, Lorenzo Ferro y Lucas Viñale, como decíamos, con Mariano Varias, Milo Barria, Fabián Casas, 75 minutos. Eso es lo primero que dice el boletín. Milo tiene 9 años y crece bajo la presión de convertirse en un gran bailarín de malambo y en el hijo perfecto. En su casa las obligaciones se acumulan, lavar platos, cocinar, entrenar cada noche, pero Milo sueña con otra vida, fantasea con subirse a un tren y perderse en Buenos Aires, esa ciudad que conoce a través del cine y la televisión y que imagina como un territorio de libertad. Gracias, bienvenidos muchachos, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Recién llegados. ¿A Montevideo? Sí, creo. Por ahí llegamos hace 2 días, no, nunca se sabe. Montevideo es un poco fantasmática, ¿no? Sí, pero me gusta eso, me gusta. Parece como... Y me parece medio soviética también. Mirá. Opa. Tiene algo medio soviético y recién hablábamos con Lucas que nos hacía acordar un poco a la película Ciertas calles y eso, a la película Mala sangre de Leos Carax. No sé si la vieron. Sí, la vimos. Yo la vi. Tiene Sí. algo de eso. O de Europa del Este, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, total. Serbia. Me Se- encanta. Bueno, arriba. Bueno, quería decirles que la película es una película, no sé, muy emocionante. Sobre todo preguntarles un poco cuál es su relación. No sé, fue por lo menos para mí muy emocionante ver esta relación con el fantástico argentino, de alguna manera, ¿no? Como con una forma de hacer cine, de concebir la realidad, no sé, con un montón de licencias que hacía tiempo no veía en el cine argentino. Quiero que me cuenten un poco cómo ha sido esa influencia, cuál fue el cine que, ¿no? que les influenció para pensar este relato que no es realista y que tiene tantas, no sé, como que tira tantas flechas hacia un montón de referencias. No, bueno, Leos Carax siempre es una referencia. Queríamos hacer una película como parecida a cómo somos cuando soñamos, quizás, que no necesitas tantas explicaciones de por qué vas apareciendo en distintos lugares o con distintos personajes, que creo que es una versión como de las más geniales del ser humano, digamos, ¿no? Como soñamos. Después en la vida real necesitamos saber cómo llegamos hasta un lugar, porque si no sentimos que tomamos mucho la noche anterior. Si no sabemos es porque tomamos mucho la noche anterior.
Pero nada, nos interesaba eso y por eso no escribimos un guión tan largo, sino que nos interesaba utilizar imágenes de los sueños y utilizar la libertad que utilizan cineastas que admiramos mucho, como Leonardo Fabio, Leo Carac, Luis Buñuel, Pablo Sorrentino, bueno, Kiarostami, Kiarostami lo también. nombraron hace poco. Claro, tal cual. Una combinación de muchas cosas, pero también lo que nos inspiró bastante fue los cuentos para niños que nos contaban nuestras abuelas antes de irnos a dormir. A mí sobre todo uno, que es el que yo después le mostré a Lucas, que se llama El Sastrecillo Valiente, que es de 1930, donde un personaje va pasando por... como que todas son pruebas para demostrarle al mundo o a sí mismo qué tan alta es su nobleza de espíritu, digamos, ¿no? El cual, excelente descripción. Algo de eso, no sé. Pero sí, más que nada la inspiración está... Elevación moral, ¿no? Sí, total. No, y de la picardía o de la astucia para solucionar problemas, y queríamos que... Los problemas en la niñez suelen ser más fantásticos que ir a la FIP. A la FIP es donde pagas los Sí, a impuestos la en Argentina, FIP. o a pagar Al la BPS boleta sería del acá. internet. Entonces decíamos, bueno, planteemos, si queremos que este personaje atraviese distintas misiones y que con su astucia y su inteligencia las vaya superando, planteemos problemas que uno puede llegar a tener en la infancia, que son mucho más interesantes los problemas de la infancia que los de la vida adulta, para mí. Y ya que no sé si querías agregar algo de Sí, esto, iba a Lucas. decir que, sumado a a lo que dice Lorenzo, es que está la cuota también donde lo concebimos, o gran parte donde lo empezamos a pensar, que es en el pueblo donde grabamos, que es el pueblo de Madariaga, que trae ese componente también de fantasía y de nosotros que somos monstruos de ciudad, llegar a ese espacio y tener los ojos de bebé, ¿viste? Tener como algo mucho más fresco al ojo que no vivimos en la cotidianidad y tener un estado de disponibilidad que te acerca a generar esa fantasía rápidamente como si fuese un cuento. Que bueno, son las imágenes que te entrega un pueblo. Está en la cultura también, Totalmente, ¿no? En la cultura argentina de esos 100%. pueblos. Recién decías esto, ¿no? Que no es lo mismo, no son lo mismo los problemas, preocupaciones o dificultades que puede tener un niño que un adulto, y el camino de un niño vinculado con este perfil medio onírico o esta intención un poco onírica de la película. Y les quería preguntar, yo qué sé, formularlo como qué desafíos les planteó, es un poco tosco. ¿Qué implicó, para que sea más abierto y más genérico? ¿Qué implicó primero escribir y después dirigir una película cuyo protagonista es un niño? Es decir, ir recorriendo ese trayecto a través de un niño con todo lo que implica en el set, de contención, etcétera, pero también en una historia el ponerse un poco en los ojos de un niño para contar algo siendo ustedes ya adultos, ¿no? Bueno, el desafío fue... Nos convertimos medio como fuimos padres sin serlo, o sea, para estar a la altura de tener la responsabilidad de un niño en set. Y ahí hay algo que directamente no sabíamos cómo hacerlo, entonces también fuimos niños aprendiendo de cero cómo rodar con un niño. Entonces hubo una sinergia muy mágica de que él nos enseñaba a nosotros y nosotros íbamos aprendiendo cuando las escenas empezaban a funcionar gracias a lo que él nos daba. Y después también hay una cuota de que cómo lo conocemos a él, que es muy, muy interesante, que fue, estábamos grabando un documental en el pueblo donde él vive, ahí en Madariaga, y se acercó, estábamos con la cámara y se acercó al trípode y él empezó a dirigir la escena que estábamos rodando, y ahí dijimos, bueno, acá está, ¿qué es esta cosa pícara que se acaba de acercar a molestarnos? Y ya ahí dijimos, no, vos vení con nosotros, te subís de este tren, y bueno, de ahí empezamos a pensar en una película. Lorenzo trajo muchas más cosas a la cancha, ya tenía como una sinopsis en la cabeza de que quería hacer una película con un niño. A su vez conocimos a Milo y medio como que la saga del destino empezaron a tejer esto, que no era como una razón instintiva que ya teníamos los dos de hacer una película, sino que fueron diferentes factores que se fueron armando y acercándonos a hacer la película. ¿Algún fantasma ahí que se puso la 10? A una fuerza oculta seguro. Sí, no, sí, también el desafío era siempre inventar algún juego, ¿no? Como para que el niño esté divertido en el set, porque
no se divertía tanto filmando. Entonces, corte, bueno, hay que ir a jugar al fútbol. Corte, ese era el desafío, como proponerle una película por fuera de la filmación al niño para que después cuando haya que actuar pueda pelar, digamos, ¿no? Como pueda demostrar que tenía un peso frente a la cámara. Ese fue un desafío que a medida que pasaban los días del rodaje se nos iban acabando las ideas de, che, ahora que inventamos, ya le compramos la Coca-Cola cero para Claro, que subidón de azúcar. Los botines para Los que juegue al fútbol. botines, entonces era como, bueno, eso fue un desafío y después también este niño tenía algo en su estar que nosotros lo conocimos, como dice Lucas, 2 años antes de filmar la película y él siempre estaba callado y hablaba cuando había que hablar. Y yo decía, este hombre no es la primera vez que vive, este niño, es un hombre. Por eso nos gustó también y por eso nos sentimos tan relacionados con él, porque nosotros nos sentimos como que yo no siento que esta sea la primera vez que viva, no me quiero poner supersticioso, pero algo. Y él tenía Un algo alma de eso. vieja. Sí, él era un alma vieja, digamos, y eso nos ayudó a conectar mucho con él y tratarnos de igual a igual, ¿no? Como por fuera de estos juegos que hacíamos, por momentos nos podíamos tratar de igual a igual y era un director más, él. Pero bueno, eso fue un desafío, entender eso, de decir, este niño está a la altura nuestra, nosotros tenemos que inventarle un parque de diversiones. Y un detalle solo sobre esto, los juegos que le craneaban y que le armaban durante un rodaje, que como sabemos hay que esperar muchísimo más, para actores y actrices hay que esperar mucho más de lo que se está en acción. ¿Los pensaban también preparando un estado de ánimo según qué toma iban a hacer, qué escena iban a hacer después? ¿O era más bien en general mantenerlo entretenido, despierto y No, enganchado? es lo que decís vos, sí. Ponerlo ya en un estado a partir de Sí. algo Sí, lúdico. sí. Habían ejercicios que, no sé, eran... Si había que tenerlo preocupado, Toto le hacía hacer cuentas de matemáticas, ponele. Entonces, viste, la cara empezaba a doblar. Eso se lo robamos a Kiarostami. En la Que- casa de mi mejor amigo, que cuando el Claro. nene empieza a llorar le dice que empieza a hacer cuenta de matemática, entonces empieza a tener cara de confundido porque detrás de cámara le dicen 27 menos 15. El chabón empieza así. Sí, sí. Y empieza no, y después ponele, había momentos que lo necesitábamos totalmente como flotando y bueno, al auto del productor le poníamos, no sé, música clásica que él no le gusta, y le decíamos, cerrá los ojos, 10 minutos, y nosotros te vamos hablando y le hacíamos como meditaciones, después eso, no sé, carreras, había de todo. Por ahí fue como... Eso siento que un poco se tradujo a la película también, porque es una película que tiene muchos juegos. Eso. Y está bueno que los desafíos... Y eso es lo que hablaba antes, que los desafíos en la vida adulta a veces nos cuesta más, o por lo menos a mí, tomármelos como un juego. Cuando sos un niño, el desafío siempre tiene una cuota de juego. Ya cuando crecemos es como tiene una cuota más trágica siempre, o somos más De resultadistas. responsabilidad. Sí, de claro. responsabilidad, pero somos más resultadistas también, ¿viste? Como en vez de disfrutar el desafío, pues, simplemente porque es un desafío y jugar con eso. ¿Quieren mate uruguayo? Dale, Yo me te tomo acepto. uno. No, y Dale. a su vez hubo 2 imágenes muy fuertes que nos hicieron sentir realmente que estábamos con un niño, pero que también tiene un alcance y una potencia de adultez que es una simpleza, pero la madre nos decía que iba al colegio solo, iba caminando solo. Y eso Los 9 años, claro. a los 9 años, que no sé, en una ciudad es como un poco complejo. Y eso ya nos dio un pensamiento de libertad en él, como una expresión adulta que ya nos daba mucha potencia para saber que podíamos hacer algo con él y que ese personaje podíamos crear un personaje en base a esa libertad. Era un Kiarostami Era un Kiarostami viviente y después aparece el factor de él que baila malambo, Es increíble cómo baila. que además. automáticamente se convierte en un guerrero, cómo se lo toma y nos demuestra a nosotros los adultos cómo hay que tomarnos las cosas en serio. Cómo se toma él una competencia de malambo con sus amigos, esa competencia que es con la que comienza la película, es una competencia real. Tuvimos un one take, es un one shot, y ese día Milo sale campeón con los amigos de toda una competencia regional en Tandil. O sea, ya en ese momento estaba empezando el rodaje y Milo nos dijo, bueno, acá estoy. Vean qué pueden hacer ustedes ahora. Qué emocionante. Sí, Hay bueno. algo también muy fuerte ahí que se ve en la película y que me parece que la película juega con eso, que es la construcción de la masculinidad, ¿no? En el interior, es decir, esta imagen de este niño que está ahí como teniendo que hacer, no sé,
aprender a hacer la guerra de alguna manera, ¿no? Como, no sé, me gustó mucho porque es una cosa que está sugerida alrededor de por ahí el vestuario, por ahí la música. ¿Lo pensaron así o es algo que está ahí No. nomás? En términos de masculinidad y feminidad, nosotros no sabemos pensar. Pero no porque no nos guste, sino porque no sabemos pensar. Nosotros pensamos en términos, ni siquiera sé en qué términos pensamos, pero me parece lindo lo que decís. Sí, como de esta cosa de imponerse, o también el otro día me juntaba con mi abuela que le agarró como que me quería contar toda su infancia y nos citó a mí y a todos mis hermanos, ¿viste? Me decía, yo en el pueblo cuando era chica tenía a mí mucho miedo de decir muchas cosas que pensaba o que había visto y pasaba el tiempo trepándose a los árboles y abrazaba a los árboles porque no, abajo eran todos muy parcos, ¿viste? Eh, y siento que por ahí los lugares chicos y en los grandes también hay como miedo a expresar las ideas locas para que te tilden de loco. Y eso ya me lo había contado mi abuela antes y siento que algo de eso a mí me quedó. Y dije, claro, Milo no le puede decir al papá, yo quiero ser actor o yo quiero ir a Buenos Aires a un casting. Pone un vestido en un momento de la película. Sí, además, sí. ¿no? Como ahí hay un gesto que es Sí, muy simbólico. Sí, eso como parte un poco de la idea de, che, el mayor momento de libertad, era lo que hablamos con Lucas. ¿Cuándo se siente libre este personaje realmente? Cuando nadie lo está viendo y cuando se pone y juega a ser otro, ¿viste? Que bueno, está más relacionado con la actuación también, y cuando se puede tapar la cara. Pero bueno, después viene la maestra y le dice, no, los luchadores de verdad van desnudos, ¿viste? No spoilers. No, pero no existe. Yo no, a mí me da lo mismo. No existe el spoiler. spoiler. No Yo existe el voy con spoiler. vos. No Igual- existe el spoiler. igual hubo- ¿La filmaste a tu abuela, perdona? Con esos, cuando hizo esos cuentos de infancia que dijiste, La grabé. la grabaste en audio. Sí, la grabé en audio. Importante pregunta. Sí pensamos en base más a la pérdida de la inocencia, esto de la masculinidad y la feminidad fueron capas que fueron apareciendo también entre lo que la picardía del personaje empezaba a sugerirle. También yo no pude evitar pensar en una película que amo profundamente de Edgardo Kosarinsky, Ah, mirá. que se llama Ronda Nocturna. ¿La vieron? No la vi. Bueno, se las Tampoco. recomiendo mucho. Es una película que también de alguna manera narra la deriva de un personaje por Buenos Aires, de un personaje que claramente está... Y también es una película donde hay fantasmas. Mirá. Entonces, no sé, dialogó en mi subjetividad Sí. mucho con eso, que también es una película sobre el universo gay. Entonces, Mm. y después está esa máscara de wrestler, ¿no? Como la Sí, máscara sí, de del luchador luchador, mexicano. que también tiene como una fuerza ahí, porque hay un momento donde el niño está vestido con un vestidito de flores y tiene una máscara de luchador mexicano. Entonces ahí en mi cabeza se abrió como, no sé, esta mezcla simbólica entre el niño que baila malambo, porque vos al principio lo ves bailar malambo, que es este símbolo tan profundo de la identidad argentina, y después esta deriva más hacia la cuestión más latinoamericana o más centroamericana, ¿no? Como que va para otro lugar, y también la música. Qué alucinante esa música. ¿De dónde es esa música de esa escena? Esa canción es de Soledad Bravo, Claro, es venezolana. Sí. Claro, yo dije, esto es venezolano. Sí, que ya hubo, haciendo ensayos, ya la había traído Toto y lo hacíamos a Milo practicar, poner en el pasillo del hotel. Y era hipnótico, ¿viste? Verlo bailar con esa música y dijimos, esto ya es una escena, digo, esto Es ya espectacular. está acá, digo, esto está pasando, de verdad. Sí. No, y qué loco lo que decís de Edgardo, porque, bueno, Edgardo yo lo conocí, era muy amigo de mi padre, y yo me llegué a ser bastante amigo, nos teníamos mucho cariño, y esta película, muchas de las ideas de esta película aparecen, yo estaba en Finlandia, y me cuenta mi papá que muere Edgardo Kosaninsky, y empiezo a escuchar una canción que me había mandado Lucas, una canción cantada en islandés. Y yo estaba muy triste y caminaba por las tardes, por las noches y por las mañanas, escuchando siempre esa canción que yo no podía entender, con esa tristeza de que Edgardo había partido, ¿no? Y este no entendimiento de la letra, no entendimiento del lenguaje, me llevó a simplemente imaginar cosas. Imaginaba eso, un personajito vagando por una ciudad teniendo que atravesar misiones y que al final de la historia, que eso no lo filmamos después, llegaba a su casa y se encontraba con su abuela y su abuela le cantaba una canción que él no entendía nada, pero que se ponía a llorar. Que era un poco lo que me estaba pasando a mí. O sea, y yo dije, ¿qué estoy buscando? Dando vueltas, o sea, estoy analizando, necesito caminar porque caminar me libera un poco, pero sentía que estaba buscando a mi abuela, también un abrazo de alguien.
Entonces, esa sensación que tiene la película, que yo creo que tiene la película, o que intentamos meter en la película, de una persona que es capaz de dar vuelta al mundo en busca de un abrazo, parte quizás de la partida de Edgardo Kosaninski. Y qué loco que justo Qué menciona. hermoso. Qué Sí, sí, lindo muy eso, loco. ¿no? Como que para mí él estaba en la película, como su Qué cine bueno, estaba lo viste, ahí, ¿viste? lo viste. Sí, de una, de una. Así que bueno, muchos fantasmas, qué hermoso. Sí, Fantasma de Sí, Fabio. sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Y Fabio ahí, que aparece Soñar, Soñar en la Soñar, película. Soñar. Cuéntanos un poco su relación con el cine de Fabio. En general, Leonardo Fabio es un cineasta argentino que acá en Uruguay, salvo las viejas generaciones, porque también era cantante, fue un Sí. cantante muy famoso, pero no es un cineasta que para mí tiene como el reconocimiento en Uruguay que por ahí tiene en Argentina, también por su deriva peronista tan impresionante y tan definitiva, ¿no? Sí. Como, y que acá en Uruguay vieron que el peronismo es algo que también genera como, ¿no? Cierto, no diría rechazo, pero sí como cierta Duda. duda, como de entendimiento. Entonces hay algo también en algunas películas de Fabio con donde de alguna manera esa cursilería, Sí. ¿no? Como que llama un poco la atención. Pero es un cineasta, para mí, de los más grandes cineastas No, de latinoamericanos de la sí, sí. historia del cine. 100%. Entonces cuenten un poco cómo es ver sus películas, cómo es dialogar también con el fantástico argentino, que también es un fantástico tan extraño en América Latina, ¿no? Sí. Bueno, nos sucede que nos encanta el realismo mágico. Eso. Nos inspiramos mirando películas de Fabio. Lorenzo me hace conocer a Fabio haciendo un proyecto juntos. Me enamoro automáticamente de sus películas, de su música, Ah. de su poesía. Y bueno, fue como que nosotros trabajamos, antes de hacer la película, ya veníamos trabajando hace 6 años juntos en videoclips, en cortometrajes, y había una presencia de él. Y nada, en una obra tan importante para nosotros lo teníamos que invocar no a este fantasma, pero sí a esta potencia cinematográfica que vengan con nosotros. Y en un acto de desesperación nos juntamos con un amigo que le dijimos, estamos una semana de filmar con un niño, no sabemos qué carajo hacer, cómo vamos a manejar toda esta situación, y le contamos un poco la sinopsis de que el niño se escapaba y al toque se acuerda y dice, pero claro, él puede estar viendo Soñar en la tele y ve la escena que Monzón le dice a la madre que me voy a Buenos Aires a trabajar de artista, y eso fue una idea que nos la trajo un amigo que también, bueno, es Luis Ortega, que también es otro devoto Fabio, es de la misma iglesia, y ahí también eso fue como un empujón y un soplo de como casi una brujería buena, ¿viste? Que tenía que aparecer en la película. Y después la verdad que bueno, también va de la mano de los sueños, cómo miramos nosotros el mundo, cómo le ponemos nuestros ojos al mundo en esta manera onírica, y intentar siempre vivir como soñamos, como siempre estar lo más lejos de la realidad posible. Sí. Sí, también pasó que cuando estábamos escribiendo la película hubo en un cine una retrospectiva de Fabio, entonces terminamos de escribir y íbamos a ver, vimos todas las películas, ya las habíamos visto, entonces volvíamos al otro día y era como escribía Fabio por nosotros, Claro. O sea, no. Y él tiene también algo muy lindo con lo popular, sí, como lo popular y la fantasía, y la vida de pueblo, o esta respiración de pueblo en los personajes y estas intenciones de pueblo, como de época. Nos gustaba esa cosa de época que tiene Fabio, que hoy ya no la tienen, como la manera de soñar, la manera de ser ambicioso. También el tren, o sea, antes la gente viajaba en trenes a concebir sus sueños o a darlos por perdidos por completo. Ahora viajas, es como Instagram, TikTok. Antes la manera para atravesar el portal, o el instrumento para atravesar el portal, era un tren, era otra cosa. Y Fabio tiene como todo ese imaginario muy bello. También tiene toda esta parte más política, pero creo que no es lo que termina prevaleciendo de Fabio, por lo menos en nosotros, que termina prevaleciendo lo fantasioso, la libertad y esta cosa pícara de pueblo, de estar siempre en el pasto. Siempre puede haber un cuchillo escondido, pero también siempre puede haber una varita mágica, como que tiene esa combinación. Sí, la ternura. Sí, y de hecho la Y película... el tono, ¿no? Sí. El tono solemne. Hay algo como de sublime en la película que es como encontrarse con algo que es difícil ver hoy en el cine, ¿no? Como que hay pocos cineastas que se animen un poco al misterio, ¿no? Nosotros queríamos retroceder, o sea, no queríamos avanzar. Sentíamos que teníamos que retroceder porque siempre que retrocedimos nos nutrimos, ¿viste? Bueno, es historia.
Y de hecho, en uno de esos actos de retroceder, llamamos al actor de Crónica de un niño solo, que es la primera película de Fabio, Polín. En la escena que él llega a la estación de tren, el hombre de los auriculares que lo recibe es el actor de la primera película de Fabio, que No. solo había actuado en Crónica de un niño solo y su segunda película fue El tren fluvial. Wow. Sí, Ya se armó el puente metafísico y sí, sí. ¡Qué un ni- momento! un niño recibe a otro. Sí, Guau. y lo recibe el niño, lo recibe al niño y le dice qué hacer. Entonces, y bueno, también nos juntamos mucho con Diego Puente, una gran persona, y le preguntábamos cómo lo había dirigido Fabio a él cuando era niño, y nos contó un montón de trucos que terminamos utilizando para dirigir nosotros a Milo. Y funcionaron emociona un poco. bastante bien. No, fue emocionante cuando nos lo dijo, no lo podíamos creer Me porque emociona. es un testigo vivo de Fabio. Vamos. Por mi parte, la última para esta linda charla. Ha sido un tema recurrente en las conversaciones con realizadores, artistas en este streaming de festival. Esta cuestión de que como proceso colectivo las películas toman vida propia, ¿no? Y a veces uno las lleva y a veces ellas te van llevando a vos. Entonces les quiero preguntar si se puede poner en palabras qué hay de diferente entre la película que soñaron cuando la guionaban y la película que quedó al final. ¿Hay algunos elementos que se puedan conceptualizar, decir o describir? ¿Qué los sorprendió del resultado final? A mí me sorprendió terminarla, o sea, porque no fuimos a filmar, nunca dijimos, che, estamos haciendo una película, era ir a filmar. Ah, mirá. 20 páginas de guión. Pero tenían X días de rodaje. y Teníamos eso, 2 sí. semanas de rodaje, pero nunca sabías porque dormíamos todos en el mismo hotel en el pueblo y, che, escribimos unas escenitas ahora, dale. tac. Manga de colgados. Y escribíamos y filmábamos y, che, mañana vamos solo a robar imágenes del pueblo y hablar con la gente, preguntarles si podemos... Hay una cantidad de material que filmamos, hay personajes que quedaron eliminados. Yo, por mi parte, me sorprendió que había un personaje de una monja que estaba mirando todo, la pusimos en todas las escenas, mirando al niño, y dijimos, bueno, si en cualquier momento no nos gusta la escena, la monja está mirando y cortamos a la monja. Claro. Y eso no terminó quedando. Yo pensé que era como la idea de la película, ¿viste? Eso, que a veces sentís que tenés la idea y es malísima. Las escenas que más nos gustó filmar, que eran como las que pasaban cosas más grandilocuentes, dejando afuera los bailes y eso, una de bromas telefónicas que él hacía, filmamos una toma de 50 minutos de él haciendo bromas telefónicas que le salía y fumaba, pero hacía que fumaba y hablaba por todo eso quedó afuera, ¿viste? Como... Me asusté cuando dijiste fumaba en la No, jugaba. fumaba mentira. No, Yo ahí siento... después hemos retrocedido bastante. Sí. Eso hubiera sido El, radical. el No, bebé, el bebé Germán era de los dibujos animados que fumaban. No, entonces por ahí divagué un poco, pero cómo se achicó y mantuvo su esencia. Como que se achicó y sobre todo me sorprende poder estar hablando de Fabio, de la magia, de los cuentos y de no sé qué, habiendo dejado lo menos posible de todo eso y que todavía subsista. Eso es lo que me sorprende. Lucas. No, hubo un elemento muy sorprendente que fue la prueba de fuego, básicamente, que el primer día de rodaje, el primer plano, la primera escena de todas, después pasó lo del Malambo, fue una semana posterior, pero es el plano donde Milo llora en el tren. Entonces empezamos Fue lo primero que rodaron, mentira. Sí. Sí. Y Guau. estábamos con Toto, tipo, bueno, ¿qué hace? Yo te pego un tiro a vos o me lo pegás a mí. ¿Cómo hacemos para afrontar esta situación? Porque salimos a la cancha con todo el equipo, que lo trajimos a un pueblo y que Milo llore. Y esa fue la primera prueba de fuego y fue, bueno, si acá salimos bien parados, ya está, digo, vamos en bajada, tío. Ya está. Qué manera de armar un plan de rodaje, No, poner esa escena primero. Unos kamikazes, pero Unos bueno. Pero estuvo bueno porque Sí. empezamos en el tren, arriba del tren. Claro. Entonces como que todo el equipo ya estaba sintiendo lo que era Claro. estar arriba del tren. Y después hubo mucha, como nos acompañó mucho la sorpresa, digo, estábamos filmando en el tren y chocaba un pajarito, venía el tipo del tren, che, tengo un pajarito acá que está vivo, ¿qué querés hacer? Dámelo, lo meto en la escena, como muchos elementos o cosas que tenía el pueblo que nos lo tiraban por la cabeza. Era un almacén, Era un éramos almaceneros. Sí, llovían ideas. En la ciudad nos costó un poco más, la verdad, pero bueno, ahí ya se nos fue la sorpresa, pero bueno, ya por lo menos hemos pasado por el pueblo. Está todo eso en la película. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿qué se siente estar en el festival? ¿Están contentos? Muy contentos, Muy contentos. sí, muy contentos.
Y no, ¿No la estrenaron allá? No. no, todavía No, no. faltan unos días. No se vio en Argentina. Dicho sea de paso, no sé si mencionamos, está en competencia iberoamericana de largometrajes. Ah, ya Hay sé. tantas secciones que está bueno siempre ya. ubicarlas ahí. Sí. Es hoy sábado 4, 21 a 15 en Sala B, en el auditorio Nelly Goitiño. Será la segunda y última oportunidad en el marco del festival para ver El Tren Fluvial, escrita y dirigida por Lorenzo Totoferro y Lucas Viñale, que nos han acompañado en esta charla. No sé si les interrumpí algo que quisieran decir para cerrar. No. Estamos bien, no. Ojalá que puedan ir a verla. Y perdón si les hacemos pasar un mal momento. Les No, pedimos para nada. perdón de antemano. ¿Cómo era gracias por tanto, perdón por tan poco? Sí. Divina, no, de nuestra parte mil gracias, No, chiquilines. bellísima, Y- bellísima película. Muchas gracias y por la pa' adelante. película. Y Muchas aguante gracias. Fabio. Y Aguante aguante Fabio, Fabio. aguante Argentina, aguante el cine y aguante cine Uruguay. Y Federico Valverde está jugando muy bien al fútbol. Sí. Un poco de todo hemos conversado, así como se fue construyendo la película, salvando las distancias y con mucho respeto, se fue construyendo esta conversación. El Tren Fluvial. Pausa y seguimos. Arriba, chiquilín. Montevideo se viste de fiesta para recibir a las selecciones de los mejores del mundo. Francia, Chile, Italia, Polonia y por supuesto Uruguay se dan cita aquí. Para la mayoría, Francia es la favorita. Y mire qué nombres: Cavalier, Honoré, anote señora. En Asia podría estar la sorpresa. Japón, tal vez Corea. Estamos de fiesta. 30º Festival de Cinemateca. No te lo podés perder. Es como el Mundial, pero de cine. Del 29 de marzo al 8 de abril, 30º Festival Internacional de Cine de Cinemateca. Otro rollo. ¿Viste que se va de viaje? ¿Quién? El vecino. ¿Qué vecino? El vecino. Ah. ¿A dónde se va? No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿A dónde se va? En la valija puso un pareo, un abrigo de piel, 1 kilo de dulce de leche y un compás náutico. Se va lejos. ¿Te pusiste azúcar? Está metiendo patines. Está metiendo patines. Está metiendo patines. Y hace poco metió chancletas. Se volvió Y loco. un pasamontañas. ¿Para qué quiere chancletas? ¿Para qué quiero un pasamontañas? ¿Qué es un pasamontañas? ¿Al este o al oeste? ¿A Rocha o a Polonia? Europa. Asia, Eurasia. Polo Norte, Polo Sur. Antártida. África, Caribe. planeta. Lejos. Muy lejos. Más lejos. Y en las últimas escenas de este streaming de sábado, en esta sala imaginaria, nos metemos en nuestros recorridos, lo que les proponemos. Hoy es sábado, Sole trajo un recorrido para mañana domingo y yo traje uno para pasado mañana lunes. Así que empezamos contigo, Soledad. Como buena ansiosa, ¿no? No lo puedo controlar. Pero bueno, estoy tan contenta de, no sé, también de conocer a tantos artistas. Qué honor, ¿no? Sí, divino. Como hay una parte del trabajo del periodismo cultural que es como preciosa, que es esa de conocer tantas historias atrás de las películas, tantas historias atrás de las obras de arte, que siempre es un privilegio enorme. Así que muchas gracias también por estar mirando y hacer lo posible, porque nosotros lo disfrutamos y aprendemos un montón. Como caballo, diría mi mamá. Aprender como caballo. A lo bobo. A lo bobo. Una Voy. familia es la primera que tenés para Sí. nosotros de mañana domingo en live a la tempranito, 15:45 arrancás. Sí, está bueno para ir al live. Todavía no fui para allá y me dan muchas ganas. Es una película de que forma parte también de toda la muestra de cine belga. Es una película donde Eli y Nina, hermano y hermana adolescentes, parecen llevar una vida despreocupada. Eli compite en el equipo de natación y Nina está enamorada de su novia Steffi. Pero el divorcio de sus padres, María y Jacob, los deja divididos entre su padre y su madre. Ellos se disputan, los padres, la custodia de los hijos y surgen fuertes discusiones. Eli y Nina se ven obligados a tomar decisiones inesperadas. El conflicto entre sus padres separa a los dos hermanos. Me parece que además hay una maestría, me parece como en
en ciertos países, en ciertas cinematografías, en la cinematografía belga en particular, para contar estas historias de intimidad, donde se juegan tantos sentimientos, justamente de los vínculos vinculados a lo familiar, vinculados a lo pequeño, ¿no? A estos dramas en donde se ponen en juego tantos sentimientos y que donde también hay unas muestras de actuación y de realismo en la actuación muy impresionantes. No sé, me parece una película súper interesante y me da mucha ganas de verla, además con ese título, ¿no? Una familia, me parece que también habla de este momento del mundo en el que estamos, en el cual tanto el amor romántico, la familia heteronormativa, las formas de organización familiares están en disputa, estamos tratando de construir nuevas maneras de relacionarse, de entender los vínculos, ¿no? Las paternidades, las fraternidades. Me parece una película sustancial, me da muchas ganas de verla. Divino, y como veíamos ahí en gráficos, también va hoy esta película, aunque esté proponiendo Sole un recorrido para mañana. Empezaste entonces el domingo en live con una familia y seguís página 120 del boletín con Buenos Días, Huiracocha, en Sala B, Auditorio Nelly Goitiño, si no me equivoco. Bueno, Sole. lo primero importante que hay que decir, 120 me dijiste, ¿no? Página 120. Ahí está. Me encanta esto como de ir buscando en el la boletín. postalina, con el boletín adelante. Con el boletín adelante. Bueno, Buenos Días, Huiracocha es una película, primero que nada, es peruana, entonces es una oportunidad de ver cine peruano. Que ya eso para mí... No es poco. No es poco, es mucho, porque es una cinematografía que conozco poco, que me interesa mucho, porque además miren lo que son esos paisajes, ¿no? Y como hay una cultura ahí que además está en este momento políticamente muy en disputa, ¿no? Lo que sucede con las poblaciones originarias, con justamente, ¿no? Como con estos personajes que vemos. También ayer tuve la suerte de ver la película Nuestra Tierra de Lucrecia Martel y me parece que ahí hay algo que también, digamos, la película de Martel se trata de la relación entre la tierra y las comunidades originarias, como las imágenes que vemos y esta película peruana. Así que me parece que ahí también estamos viendo un hilo conductor del festival en términos de el cine latinoamericano, que siempre, por supuesto, que es una reivindicación histórica, pero cómo está esa reivindicación hoy y cuáles son los mecanismos que encuentran también los pueblos originarios para poder hacerse con la tierra y para poder hacerse con sus derechos ciudadanos y ser tratados finalmente como ciudadanos y ciudadanas y dueños y dueñas de la tierra, que es lo que son, ¿no? Entonces la película, bueno, justamente trata de eso, de la lucha entre las tierras de las comunidades campesinas del Cusco. Fíjense además ese paisaje, esa realidad, Jorge, ¿no? Como a mí siempre me impresiona también en estas películas la impresionante diversidad cultural de las personas que cultivan allí, que trabajan en esos paisajes, ¿no? Que tienen esas ancestralidades y que vienen de una forma de concebir el universo tan distinta a la que conocimos nosotros en nuestra infancia, ¿no? Como que están ahí, están cerquita, ¿no? La diversidad, a veces uno piensa, ¿no? Piensa en el Oriente, piensa, bueno, que está bien, ¿no? O Japón, China, pero aquí Perú, ¿no? Tan cerquita y tan diferente, y una historia también de tanto dolor. Me parece que es también importante ver estos materiales para comprometernos con nuestro tiempo y con nuestro continente y con estas luchas que son esenciales, me parece, en este momento del mundo para la conservación de la vida. Buenos Días, Huiracocha va mañana en el recorrido que armó Sole para mañana, 18:45, Sala B, Auditorio Nelly Goitiño. Sí. Y de ahí nos ponemos la capa, página 90. Y de ahí me voy volando para ver al genio rumano Radu Jude, uno de los directores, me parece, más queridos de los últimos festivales, de los últimos años. Su película anterior a esta, para mí, fue un shock dentro del Festival de Cine, que es, no sé, es un cineasta que siempre está proponiendo como formas hiperirónicas, pero a la vez como que también dialogan con la ternura de esa manera rumana que nos tiene acostumbrados el cine rumano del siglo XXI, ¿no? Como esta forma crítica y a la vez preocupada por el mundo y a la vez como, no sé, como por un lado desesperanzada, pero a la vez muy política, y en ese sentido político también hay un gesto hacia lo posible, me parece. Así que bueno, ver el Drácula, ¿cómo será ese Drácula de Radu Jude? A Lelutier cuando decía, y el animal, la vaca. El animal, la vaca, claro, Drácula, por favor, ¿no? Como, además justo Drácula en este momento, ¿no? Como ver un Radu Jude histórico, ¿qué hará? Debe ser una parodia delirante y muy graciosa, porque además el cine de este cineasta es
desopilante. Para mí es uno de los cineastas que más me hace reír en los últimos años, así que bueno, recomendarles inmensamente esta película. Estén atentos ahí cuando se abren las entradas, no se pierdan esta maravilla del cine mundial que es el señor Radu Jude, un capo total. De hecho, como estaba mañana, están ya mismo pueden tratar de sacar la entrada. Esto está Sí, abierto. esto está abierto y ya. O sea, Drácula. no lo duden. 170 minutos, aviso. No es que nos asuste la longitud del cine cuando es bueno, pero hay que saber también. No, a mí me gusta saber a lo que voy, que son casi 3 horas de película. Pero son 3 horas que en general es un cine tan sorprendente, tan imprevisible, tan... Fíjense ya las imágenes, ¿no? Eso es Drácula. ¿Qué es eso? Hay una camioneta, Claro, sí, onda... sí. ¿Qué va a pasar? Como son películas súper entretenidas. Son largas porque es un cineasta muy, muy noble en el sentido de que muy libre, ¿no? Como que tiene una libertad. La anterior se llamaba No esperes demasiado del fin del mundo. También es una película de 3 horas y media. Pero nada, es entregarse y disfrutar también de la cabeza y de la forma de mirar de, para mí, uno de los más grandes cineastas de la actualidad. Lo señalo nomás porque, por ejemplo, si una película va a durar 3 horas y la Sí. voy a ver, quiero saberlo antes. Porque si no lo sé, cuando va a 1:50, es como que me empiezo a inquietar. Digo, y esto me gusta Hay que saber la comer, duración. hay que ir al baño. Exacto, hagan pichi antes de salir. Pero también es ese O momento antes de entrar a la cinéfilo, Temponi, ese momento cinéfilo pero- que decís. Después, quiero decir que después es una gran cosa para vanagloriarse, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo vi, porque dentro de 5 años, no, yo vi la de Radu Jude que duraba 3 horas. Bueno, a mí me encanta decir esas cosas, por ejemplo, ¿no? No sé si nadie me da mucha pelota, pero me encanta decir, por ejemplo, que vi, no sé, me acuerdo de Nymphomaniac, de Lars von Trier, la versión de 5 horas corriditas en un cine. O La Flor de Ginás, por ejemplo, que la vimos en 3 días, que dura 11 horas y pico, y la vimos dividida en 3 días consecutivos. Esas cosas para mí hacen a la aventura cinematográfica. Ahí está Drácula, entonces, 21:05 mañana en Sala 1 de la Cinemateca mismo. Y vamos al día siguiente. Les propongo un recorrido de 2 películas para el lunes. Yo arrancaría el lunes con With Hassan in Gaza. Esto está en sección competencia cine de derechos humanos, la sección que analizabas hace un rato. Es básicamente una película palestina, coproducción Palestina, Alemania, Francia, Qatar, 2025. Directora Kamal Al-Jafari, 106 minutos. Recientemente se han redescubierto 3 cintas de mini DV de 2001 sobre la vida en Gaza. Estas imágenes son ahora testimonio de un lugar y un tiempo que ya no existen. Claro, esa Gaza de 2001 ya no es. Lo que comienza como la búsqueda de un antiguo compañero de prisión de 1989, un hombre perdido en el tiempo y en la guerra, desemboca en un inesperado viaje por carretera desde el norte hasta el sur de Gaza, acompañado por Hassan, un guía local cuyo destino sigue siendo desconocido. En aquella Gaza de máquina del tiempo podemos ver las playas repletas y los estridentes bazares, el tráfico frenético y las ruinas quemadas de las casas bombardeadas. Es la vida febril, de los que viven al límite, dice el boletín, con la ansiedad y la sed de los que saben, más que nadie, que mañana pueden no estar entre los vivos y que se han acostumbrado tanto a las bombas que pueden reconocer si una explosión es nuestra o suya solo por el sonido. With Hassan in Gaza, lunes 16:15, Sala 3 de la Cinemateca. Terrible. Tremendo. De ahí me tengo que tomar un descanso, procesar todo eso para ir 21:40 a Sala 1. Me quedo ahí mismo en Cinemateca y voy a Sala 1 a las 10 menos 20 de la noche para ver The Loneliest Man in Town, una película completamente... Titulazo también, ¿eh? El hombre más solitario de la ciudad. Sección competencia de largometrajes internacionales. Mirá, ya acá otra oportunidad de ver cine austríaco. Austria 2026. Dirige Tisa Kobi y Rainer Friemel, 86 minutos. Impresionantes directores, los recomiendo. Nada, increíbles directores de cine. Y por ahí incluso empieza el boletín a describir porque dice que ellos dos, Tisa y Rainer, son una estable pareja de cineastas que llevan ya 2 décadas dedicados a convertir en protagonistas absolutos de su cine a figuras de la vida real que se mueven en la marginalidad, que muchas veces entran en la categoría de lo que podríamos etiquetar como freak. Sus películas han recibido premios en Venecia, Locarno o en Berlín, en la Berlinale.
con The Loneliest Man in Town logran una alquimia especialmente afortunada alrededor del personaje real en el que se centran. Al Cook, un veterano músico de blues independiente un veterano músico de blues que nunca ha salido de Viena, pero que siente como propia esa república independiente del delta del Mississippi, de donde provienen todos los compositores que ha admirado y ha palpitado en su vida creativa y emocional. The Loneliest Man in Town está contada con una planificación certera y minimalista, dice el boletín, y es de una comicidad nunca impostada que remite al cine del, por otra parte, inimitable Aki Kaurismäki. Ahí estábamos, claro. Entonces. No, Titsakov y Friemel son cineastas además que son enamorados de estos personajes del arte marginal, en el sentido, tienen por ejemplo una película hermosísima sobre payasos, ¿no? Sobre gente que hace circo, hacen ficciones además con actores no convencionales, ¿no? Nada, cineastas así muy, muy, muy importantes que además han sostenido largos años de retratos de este tipo de poblaciones y de trabajadores también, y de entender la cultura y el arte como un trabajo que no siempre aparece así en el cine, ¿no? Ni en el cine ni en la vida, y así que es súper, súper interesante. Muy buena elección. Otro verdadero viaje promete esta película, que repito va el lunes 21:40 en Sala 1. Y con esto nos vamos. Viene un saludito y nos vamos por hoy sábado. Soledad, un placer como siempre. Se voló la charla de Vamos para el cine, Temponi, te pido por favor. Vamos allá. Y cerramos esta sala imaginaria de hoy sábado con el saludo de Teresa Arredondo. Teresa es una peruana radicada en Chile que ha dirigido Esa otra selva blanca, que está en panorama de largometrajes internacionales. Con un saludo de ella para este humilde rincón de la comunicación uruguaya vinculado al festival, cerramos y nos reencontramos mañana nuevamente 15:30 o a la carta a la hora que dispongan en la sala imaginaria. Sole. Hasta mañana, Jorge. Chau. Hola, mi nombre es Teresa Redondo, soy directora de la película Esa otra selva blanca. Estamos muy felices de poder presentar la película en Montevideo. Se trata de una película personal que habla sobre el duelo, pero también sobre la ternura. Espero que podamos vernos por ahí.